escribiendo actualmente en donde voy a hablar de este tema y donde voy a mostrar estos cálculos de una manera más detallada, más detenida. Y bueno, es un libro que va a ser también apoteósico, impresionante. Todo el mundo debería leerlo, pero nadie lo va a leer. Es de locos. Ay, hermanos, esto es una cosa impresionante. Hermanos, entonces continuando con el siguiente bloque de cálculos que hace William Miller, aquí es cuando se complica un poco la cosa, porque él de repente toma otra ruta. Ya él no se sigue basando en los cálculos de las edades de cada persona que engendró un hijo, ¿verdad? Al principio él lo hace con el abuelo de Abraham, que se llamaba Nacor, quien recordemos que tuvo al papá de Abraham de 29 años, y luego ahí como que se desvía un poco en su método y toma la edad del padre de Abraham, que se llamaba Taré, ya no para decir cuándo engendró a Abraham, ahora para decir que cuando Taré muere empieza el éxodo, ¿verdad? Entonces ahora él parte de un evento importante y distinto a simplemente alguien haber engendrado a su hijo y tomar la edad de cuándo engendró a ese hijo. Ahora el método cambia un poco. En este caso Taré muere a sus 205 años de edad y, como está claramente definido en la palabra, es en ese momento cuando Abraham sale de la tierra de Harán. Y ahí, en ese momento entonces, se cumplen 2084 años de la historia de este mundo. De nuevo, no queriendo decir que ese es el año 2084, ¿verdad, hermanos? Sino que han pasado 2084 años. Y este punto es clave, porque el éxodo del pueblo hebreo, según los apóstoles, no duró 400 años, sino que duró 430 años. Y para que eso pudiera ser posible, pues tenemos que contar desde que muere el papá de Abraham, que se llamaba Taré. Es en ese momento que Abraham recibe la orden de parte de Dios de salir de la tierra de Harán, la cual no podemos confundir con la tierra de Ur de los Caldeos, de la cual él ya había salido. ¿Verdad, hermanos? En ese momento, cuando Abraham sale de la tierra de Harán, inicia el éxodo. Leamos en Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Verdad? Y esto también lo confirmó el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Plop. De manera que el éxodo inicia cuando muere el papá de Abraham, cuando Abraham está en la región de Harán. ¿Verdad, hermanos? Leamos en Génesis capítulo 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Luego sigue el señor Miller en su conteo, ¿verdad? Él lleva la cuenta de cuánto tiempo Israel estuvo en el desierto. Luego sigue con el sacerdote Elí, luego el sacerdote Samuel, luego viene el rey Saúl, luego el rey David, luego Salomón, luego hasta cuando el pueblo de Jerusalén es capturado por el rey Nabucodonosor y tiene que pasar 70 años cautivo en Babilonia. Sigue el conteo entonces de los reyes persas, en el cual
ya han pasado 3.700 años de la historia de este mundo. Y no olvidemos que el decreto para restaurar a Jerusalén fue emitido en el año 457 a.C., como está bastante claro en el libro de Daniel, por lo cual el señor Miller le sumó los 457 años a los 3.700, lo cual le dio 4.157 años, punto en el cual él establece que ahí nació Jesús. Luego, a los 457 años le sumó el año en el que él estaba viviendo, que era el año 1840, y eso le dio una edad de la tierra de 5.997 años, lo cual significaba que faltarían 3 años para que se acabara el mundo, porque se cumplía los 6 días mileniales o los 6.000 años de la historia de este mundo, es decir, desde el año 1844 empezaría el 7º milenio, el milenio de reposo, ¿verdad? Bastante tremendo, hermanos. Por tanto, el señor William Miller dijo: recontra recorcholis, el mundo se acaba en el año 1843. Y ante semejante despliegue de cálculos, el señor Miller empezó a anunciar la segunda venida de Jesús por todas partes, a través de los medios que tuviera disponible, a través de conferencias, periódicos, en fin, y por supuesto, en aquellas épocas que eran mucho mejores que estas, las personas le creyeron. Un grupo bastante grande de 200,000 personas empezó a creerle y a seguir a William Miller. Y bueno, ¿quién pudiera culparlos, verdad? Porque el cálculo es bastante impresionante así a primera vista, sin estudiarlo bien. Bueno, hermanos, uno no sabe qué pasaba en esas épocas, si las personas no tenían la información a la mano, o las Biblias, o no había la luz suficiente. Bueno, no se sabe, pero las personas de repente a primera vista vieron que todas las matemáticas cuadraban y por tanto asimilaron que en efecto Jesús venía el 21 de marzo de el 1843 y de repente se empezó a dar un reavivamiento, las personas empezaron a arrepentirse, las personas que tenían bares o tabernas las cerraron. Y bueno, hermanos, creo que en parte es algo muy bueno, ¿verdad? En esa época eran cientos de miles de personas las que empezaron a seguir a William Miller, cosa que no pasa hoy, ¿verdad? Hoy la cosa es a otro precio. Ecusatón ha predicado muchísimas más verdades que las que predicó William Miller y no hay ni 100 personas que sigan el mensaje de Ecusatón y que deseen obedecer la ley de Dios y de verdad arrepentirse, incluyendo el diezmo, incluyendo no comer lo inmundo, incluyendo guardar el día de reposo, es decir, guardando toda la ley de Dios. Son muy pocos los que quieren hacerlo y los que de verdad quieren arrepentirse, cosa que no ocurría en aquellas épocas, ¿verdad? Por eso sabemos que la gran multitud ya falleció. Esto es bastante claro y lo podemos ver día a día en este mundo. Así que yo creo que ese dato en sí mismo nos revela, hablando de que hoy en día nadie quiere arrepentirse aún y cuando hay muchas más revelaciones. Ese dato de la poca cantidad de personas que hoy quieren arrepentirse nos revela que estamos a las puertas del fin del mundo. Pero de nuevo, hermanos, ¿cuándo? ¿Verdad? Puede ser en 5 años, en 10 años, en 20 años. Sin embargo, esa es la pregunta clave. A la final, ¿cuándo es el fin del 6º milenio? Después de todo, por ejemplo, en el caso de el señor Miller, las matemáticas aparentemente cuadraban. Hoy para nosotros es evidente que él cometió algunos errores, pues ya ha pasado tiempo y hay mucha más información, el conocimiento ha aumentado, como lo dijo el profeta Daniel, ¿verdad? Y por eso vemos algunos errores en lo que él hizo. Pero en ese
tiempo, cuando llegó la fecha del 21 de marzo de 1843, las personas esperaron todo el día la segunda venida de Jesús. Llegó la noche, luego dijeron: un momento, todavía no ha llegado la medianoche, todavía estamos al 21 de marzo. Y luego llegó la medianoche y Jesús no llegó. Sin embargo, de nuevo, uno puede ver que el movimiento sí era guiado por Dios, ¿verdad? Porque el cálculo del señor Miller es casi perfecto, casi, ¿verdad? Uno puede ver unos errores que él cometió. Sin embargo, uno ve que este error que él comete fue guiado por Dios. Muy claro, ¿verdad, hermanos? ¿Y por qué? Porque en ese momento, aquellos que creyeron en ese mensaje inicialmente y vieron que Jesús no vino, se amargaron tremendamente y se volvieron a sus pecados, perdieron su fe por completo, empezaron a comer y a beber y a golpearse, es decir, hermanos, repudiaron la fe. Pero los que, a pesar de que Jesús no vino cuando ellos lo esperaban, siguieron fuertes en su fe, esas personas fueron inundadas con el Espíritu Santo y de repente empezaron a tener revelaciones. En especial un señor llamado Samuel Snow. Él recibió una revelación que le decía que aunque los 6,000 años de la historia de este mundo no vencían en el año 1843, lo que sí estaba por ocurrir era el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la cual caía exactamente en el año 1844. Ahí es donde uno puede ver que el error fue guiado por Dios. Porque es de locos, ¿verdad, hermanos? Que el hombre se equivoque justo en la víspera de una fecha tan clave de la doctrina bíblica y del trabajo de Jesús en el templo celestial. Así que es de locos. Obviamente la mano de Dios estaba guiando a William Miller y lo llevó a que se equivocara, porque su error lo llevaba a otra verdad más importante para el tiempo en el que vivía William Miller. Era la verdad que él necesitaba ver de otra manera distinta, de una manera en la que no fuera él el que la calculaba, sino que fuera Dios el que le revelaba que este año de 1844 era crucial. Leamos en Daniel capítulo 8 versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta purificación del santuario era la que debía ocurrir el 22 de octubre de 1844, lo cual quería decir que Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo en su templo celestial, y debido a eso él empezaba su labor de expiación de los pecados de la humanidad. Jesús empezaba el día simbólico de la expiación, dándole cumplimiento a la fiesta del día de la expiación. Es decir, que ya Jesús no solo perdonaba los pecados de los hombres, sino que ahora purificaba el templo celestial de esos pecados, lo cual significaba que los pecadores tenían que arrepentirse ahora en vida y para siempre. De otra manera, sus pecados no serían limpiados del templo celestial. ¿Cuál era la diferencia con antes de que Jesús entrara al lugar santísimo? De que algunas personas podían morir en algún tipo de error y Jesús lo toleraba, porque esas personas